Bienvenidos Valle de Texas, bienvenido Cancún, Valladolid, Tampico y a todos los lugares donde estamos llegando. Sean todos ustedes bienvenidos Monterrey. Esperamos que lo que escuchen esta mañana pues realmente sea de bendición, sea de utilidad para su vida. A eso venimos a poder tener un encuentro directo con Dios a través de su palabra y poder salir de aquí con instrucciones claras y precisas de qué es lo que debemos de hacer fuera de las puertas de Filadelfia. Como siempre, para los que nos visitan por primera, segunda vez, queremos decirle que este es un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Y por lo tanto, es para nosotros nuestra prioridad enseñar lo que dice la Biblia. ¿Sí? Ahorita cantaban los muchachos, tú me has dado libertad. Jesucristo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, siéntase cómodo, disfrute lo que vamos a compartir el día de hoy y dejemos que sea Dios el que trabaje en el corazón de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a retomar nuestro estudio, ¿se acuerdan? A lo mejor ya ni se acuerdan qué estábamos estudiando. Ah, sí se acuerdan. Perfecto. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Nos quedamos en el Romanos capítulo 3 y vamos a iniciar este capítulo 3. Y yo, como siempre, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Dijimos que esta carta de Pablo a los romanos nos habla de la justicia de Dios. De la justicia de Dios con respecto a la salvación y con respecto a la santificación. Es decir, Pablo divide esta carta en dos partes, del capítulo 1 al 8 y del 9 al 16. Del 1 al 8, él habla de la justicia de Dios para salvación, y del 9 al 16 habla de la justicia de Dios para la santificación. Entonces, esta carta es una obra maestra, porque Pablo le enseña a la iglesia, acuérdense que la iglesia no es un lugar, sino los que nos congregamos en un lugar específico, le enseña a la iglesia evangelismo y discipulado. Le enseña cómo presentar a Jesucristo a la gente y cómo llevarla en el proceso de crecimiento espiritual. Es increíble. Yo no sé si ustedes han estado viendo los acontecimientos a nivel mundial. ¿Sí? Bueno, se enteraron de este avión de Malasia que lo tumbaron con 298 pasajeros. Se enteraron de lo que está pasando en Israel y en Gaza, en Palestina. Está tremendo. Pero déjeme le digo una cosa. Todo eso que está pasando a nivel mundial y otras cosas que han estado pasando no es más que el cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice. El tiempo está cerca. Y así como en los tiempos de Noé por 100 años estuvo diciéndoles que venía un juicio, que por favor se arrepintieran de sus malos caminos, y no le hicieron caso porque él decía, va a venir un diluvio. Noé, por favor, un diluvio. ¿Qué es un diluvio, hombre? Es que va a caer agua del cielo. Y para nosotros decir agua del cielo, pues por favor, pues se llama lluvia. Sí, pero en ese momento histórico jamás había llovido. Dice que un vapor salía de la tierra y regaba las plantas. Entonces imagínense, era algo increíble para ellos. ¿Cómo que? No puede ser. Y no creyeron. Pero llegó el momento. Y cuando hoy hablamos de que la venida de Jesucristo está cerca, la gente, por favor, hombre, eso vienen diciendo desde los tiempos de Pablo. Pero va a suceder. Y todo esto que estamos viendo a nivel mundial no es más que el escenario mundial acomodándose para la venida y surgimiento del anticristo. Esa es la realidad. Esa es la realidad en la que vivimos hoy.
Por eso, si usted está aquí en esta mañana, siéntase afortunado. Dios lo trajo con un propósito. Y pídale a Dios que ese propósito se cumpla en su vida. Porque hay una diferencia enorme entre entender lo que vamos a explicar hoy y no entenderlo. ¿Qué hizo Pablo en esta carta a los romanos? Lo primero que hizo fue presentarle las malas noticias. Porque lo primero que hace es decirle, ¿saben qué? La ira de Dios está sobre ti. Lo primero que hace es presentarle las malas noticias a las personas. Dice, Dios está airado contra el impío todos los días de su vida, hasta que pase algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pero así empieza Pablo. Hoy daremos inicio al capítulo 3. Y vamos a ver que Pablo, después de estar platicando y presentando todos estos argumentos, llega a una conclusión. ¿Cuál es la solución para la humanidad entonces? Escuchaba un noticiero muy reconocido en la radio y estaban hablando de los problemas sociales y los expertos decían, el problema que sostenemos hoy en día es que los mandatarios, los presidentes, quieren traer soluciones a sus problemas sociales de manera nacional y eso se acabó. Tienen que pensar a nivel global. Si traemos una solución a los problemas sociales de manera global, automáticamente se van a arreglar de manera nacional. Y les digo una cosa, tiene razón. Pero eso confirma más lo que la Biblia dice, que el tiempo está cerca. Porque va a venir alguien que va a venir a traer solución a nivel global a los problemas sociales, económicos, guerras, conflictos, hambruna. Y se llama el anticristo. Cada vez está más cerca. Así como cuando usted pone el carbón y limpias la parrilla con una cebolla, inmediatamente dices, huele a carne asada. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Mis queridos hermanos y amigos, si nosotros le hacemos así, esto huele a la venida de Cristo y que el tiempo está cerca, más cerca de lo que nos imaginamos. Más cerca de lo que nos imaginamos. Me gusta mucho el fútbol americano y siempre comento. Antes decía, estamos primera y gol. ¿Sí? Es decir, estamos a 10 yardas de la anotación. Bueno, ahora déjenme le digo una cosa. Yo creo firmemente que estamos a 1 yarda. Estamos a 1 yarda. A nada de que esto pase. Y a decir verdad, todos los eventos proféticos que la Biblia establece, ya no se tienen que cumplir ninguno, ya están todos. Ya nada más es el tiempo que Dios diga, es hoy. Es todo. Estamos al tiempo de Dios. Por eso es importante poder entender esta enseñanza. ¿Cuál es la solución para la humanidad? Pablo ahí en Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron, dice Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el hombre, voy a hablar del hombre pecador inconverso. Inconverso quiere decir que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque si hablamos del hombre pecador, tenemos que entender que todos somos pecadores, ¿sí? Pero habemos quienes somos pecadores arrepentidos
y hay quienes son pecadores no arrepentidos o no conversos. Entonces el pecador no arrepentido tiene que tener claro cuál es su condición actual delante de Dios. Y la Biblia dice, está separado de la gloria de Dios. Punto. Dice Dios, tú y yo no hacemos equipo. Aunque me pidas, aunque brinques, aunque patales, no hacemos equipo. No hay equipo entre tú y yo. Pero Pablo también dice, también deben de conocer cómo es que todos pueden terminar. ¿Cómo? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, esta es tu condición actual, pero quiero decirte que hay una solución para eso, y se llama Jesucristo. Esa es la solución. Ahora, esta conclusión que Pablo hace, yo la he dividido en dos partes porque es extensa, y habla de esta solución para la humanidad. Y déjeme le digo, que si no hay un reconocimiento sincero y honesto delante de Dios, de que por los pecados y el pecado que hay en mí, estoy destituido, estoy separado de Dios, no hay manera de acceder a la justificación gratuita que Jesucristo nos ha dado. Es decir, primero tiene que haber un reconocimiento del pecado y de la necesidad que tenemos de Dios para después poder acceder a esta gracia, a este regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y entonces, en este desarrollo del capítulo 3, en los primeros 8 versículos, Pablo presenta 4 argumentos que el pecador inconverso generalmente presenta, porque no quiere reconocer su pecado. Mire, ahora quiero comentarles que acuérdense que cuando Pablo está hablando, empieza hablando en general en el capítulo 1, y a la mitad del capítulo 2, Pablo voltea y ve a los judíos del primer siglo. Tenía la gente gentil, los gentiles son todas las naciones que no son judías, entonces tenía a los gentiles y tenía también un grupo de judíos. Entonces a la mitad del capítulo 2 voltea y empieza a dirigir su conversación a los judíos, ¿sí? Y ya hemos dicho que aunque le está hablando a los judíos, podemos sacar de ahí nosotros mucha enseñanza y aplicación personal. Entonces aquí Pablo, conociendo su audiencia, se anticipa a los argumentos que le van a decir o que le van a poner, ¿sí? Vamos a verlos. Romanos capítulo 3, verso 1 y 2. Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pablo entiende que eso es lo que se han de estar preguntando. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ya sabemos que cuando la Biblia habla de circuncisión, está hablando de los judíos, ¿ok? Dice, mucho, dice Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, el primer argumento que estaban sacando era, entonces, ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué me sirve ser del pueblo escogido de Dios? ¿No? Y Pablo les aclara y les dice, claro que vale la pena. Claro que vale la pena ser judío. Porque ustedes tienen la gran ventaja que Dios a ustedes les dio la palabra escrita. A ustedes se las dio. Recuerden, allí en el monte Sinaí estaba Moisés y Dios hablando y les dio las tablas de la ley. Se las dio a ustedes. Ahí estaban. Claro que tienen una ventaja, por supuesto. Y usted pudiera decir, bueno, pero nosotros no somos judíos. No, es cierto, no somos judíos. Pero nosotros, en México, tenemos una ventaja muy grande. Que si queremos conocer de Jesús, en cualquier esquina va a encontrar ¿dónde? Literal. Hay pueblos que no tienen esa bendición que tenemos nosotros.
El segundo argumento, versículo 3, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, hablando de los judíos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El segundo argumento es, no, pues entonces la fidelidad de Dios es nula. Es decir, como Pablo ya expuso en los capítulos anteriores, vemos que el judío desobedeció a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Rechazaron al Mesías. Entonces el judío dice, entonces pues ya lo rechazamos. Entonces, ¿de qué sirve? Pero si ya no sirve de eso, entonces quiere decir que tampoco las promesas de castigo van a aplicar. Entonces nos quedamos como estamos. No es cierto. Dice, ya violaron el pacto los judíos. Entonces el pacto se nulifica. Con todas las consecuencias también, porque pues ya, se acabó. Pues claro que no. Dice, Dios es veraz y justo, y lo que dijo y prometió lo va a cumplir. Pero eso tenemos que entenderlo todos nosotros. Que lo que dice la Biblia, así es. Y Dios lo va a cumplir. Estaba en un discipulado con mis amigos de generación, y estábamos hablando de la seguridad eterna. De cómo cuando uno viene a los pies de Jesucristo, y es honesto y sincero y genuino, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor. Ni Dios mismo. Dice, ¿cómo? ¿Le falta poder a Dios? No, a Dios no le falta poder, pero Él nunca se va a desdecir de lo que dijo, porque si no dejaría de ser Dios. Ese es el principio. Pero así aplica en todo. Así aplica en las bendiciones, pero también aplica en las maldiciones. Si lo dije, lo voy a cumplir. Ese es el punto, que a veces se nos olvida eso. Ahora, tenemos que entender que cuando estamos presentando las buenas nuevas de Jesús, siempre va a haber excusas de la gente. Siempre ponen, de una o de otra manera, ponen unas excusas y otras, y bueno, mira, y siempre están presentando argumentos. Vamos a ver este tercer argumento, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice Pablo, hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Qué es el argumento que está presentando? El argumento que Pablo presenta es, entonces Dios es injusto si nos castiga. Y déjeme le digo una cosa, aquí estamos llegando al punto medular de los argumentos del pecador inconverso. Porque esto es lo que generalmente dice una persona que no se quiere arrepentir. Pues Dios sería injusto si nos castiga. Yo creo en un Dios de amor. ¿Verdad que Dios no castiga? Me preguntan. ¿Sí? No, ¿sí? Claro. Ahora, ¿por qué presenta este argumento? Porque dice, si Dios usa mi injusticia para mostrar que Él es justo, pues yo le estoy haciendo un favor. ¿No? O sea, en cierta forma tiene lógica, ¿no? Humana. Por eso Pablo decía, hablo como hombre. Mire lo que dice el versículo. Voy a leer. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, si mi pecado hace que realmente Dios esté en una posición
especial porque Él es Dios, porque Él no tiene pecado. Entonces, ¿por qué me va a castigar si lo que estoy haciendo es resaltar su justicia? Nos reímos, pero de pronto ese es nuestro razonamiento. El problema es que las personas quieren hacer responsable a Dios de sus problemas. No, yo no tengo la culpa, la tiene Dios. Y lo vemos desde el principio. Y cuando digo el principio me refiero a Adán y Eva. Adán, ¿dónde estaba la mujer que me diste? Eva, la serpiente me engañó. Y ya no le preguntó a la serpiente. Porque si no, la serpiente hubiera dicho, ¿tú me expulsaste? ¿Sí o no? No me dejaste ocupar tu lugar, Dios. No, pues jamás te iba a dejar. Pero siempre hay excusas y siempre hay argumentos. Siempre hay un deseo de justificación. El pecador inconverso presentará argumento tras argumento para tratar de deshacerse de la condenación que siente por su propia conciencia. Porque Dios nos dio la conciencia. Y ya hemos visto que Dios dejó escrito en nuestro corazón los 10 mandamientos. Entonces nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y nuestra misma conciencia nos acusa o nos defiende. Entonces la persona está siendo bombardeada por su propia conciencia, donde le está diciendo, hay un juicio y vas a tener que comparecer. Aunque él diga, no es cierto, no es cierto, no existe, no existe, no existe. Hay un juicio y vas a tener que comparecer ante él. Entonces por eso es que está buscando excusarse. Entonces la justicia de Dios se establece y no deja de ser. No podemos olvidar, y ya lo vimos, que en el capítulo 2 Dios juzgará al mundo con justicia. Y se los leo rapidito. Romanos 2, 5, 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, va a haber un juicio, es real, y va a ser justo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los dos juicios? ¿Cómo lo queríamos? ¿Un juicio justo o un juicio misericordioso? ¿Sí? Y al principio queríamos un juicio justo, pero cuando vimos lo que era un juicio justo, dijimos, no, mejor que sea un juicio misericordioso, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, el hecho es de que el juicio de Dios, aunque resalte la diferencia entre Dios y el hombre, esto no implica de ninguna manera que su juicio y su castigo sean injustos, porque Él ha dado provisiones para esto. Es que ¿cómo es que Dios me va a condenar por la eternidad en el infierno? Muy sencillo, te dio la provisión que se llama Jesucristo, te puso en un lugar donde te enseñaron que la salvación y el acceder a la presencia de Dios no era porque fueras bueno o seas malo, sino por su gracia. Y tú la desechaste, la tuviste en poco, no te importó. ¿Qué esperas? Por supuesto que Dios te castigará. Y el cuarto argumento, en Romanos capítulo 3, versos 7 y 8, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, entre comillas, entre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, el cuarto argumento es, Dios es injusto si nos hace pasar por un juicio. Si Dios se glorifica en que yo soy pecador, ¿por qué me va a juzgar?
como ese evangelio de Judas, que anda por ahí. Falso evangelio. Dice, ¿cómo es que Dios va a juzgar a Judas y gracias a Judas se cumplió el plan de Dios? Pues ¿cómo que cómo? Pues por traidor y porque entregó a Jesucristo por 30 piezas de plata, y el problema no fue ese. El problema es que no se arrepintió. Porque si Judas se hubiera arrepentido y le hubiera dicho a Jesús y a Dios, perdóname, definitivamente me equivoqué, ten misericordia de mí, Dios hubiera perdonado a Judas. Pero él se fue con un remordimiento. Hice mal, y dice que fue y se ahorcó. Y luego cuando vemos la historia en Hechos, dice que cuando se cayó, se reventó y se le salieron todas las tripas. Pero así estaba profetizado que iba a morir el que entregara. La conclusión al que llegarían las personas con esto que estamos leyendo de Pablo es: si por mi pecado Dios se glorifica, pues vamos a pecar para que glorifiquemos el nombre de Dios. Si Dios es justo y su juicio justo, Pablo presenta una pregunta retórica y dice: ¿vendrán cosas buenas por hacer cosas malas? No necesitas conocer de Dios. ¿Sí? Por supuesto que no. De acuerdo a la palabra de Dios, el pecado es cualquier infracción de la ley y por lo tanto el justo juicio de Dios exige una pena por haber quebrantado esa ley. Esa pena es la muerte, la separación de Dios eterna. Entonces, el pecador inconverso se encuentra en una situación crítica y delicada. Dice el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se está preguntando Pablo. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿bajo qué? Bajo pecado. Y Pablo establece varias verdades aquí. Cuando habla de nosotros, está hablando de los cristianos, está hablando de la iglesia. Dice, ¿nosotros somos mejores que ellos? ¿Usted cree que nosotros somos mejores que ellos? Pablo dice, en ninguna manera. Ahora, si hay una diferencia. Si hay una diferencia. La diferencia que encontramos es que ellos, judíos y gentiles, estén bajo pecado. Nosotros los cristianos no. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. No que ya no pequemos, pero la sangre de Jesucristo nos ha justificado. Eso es lo que Pablo está presentando. ¿Es tan difícil de entender? No es que seamos mejores, porque nos vamos a topar con eso. Cuando estamos hablando de esto con una persona, ahora resulta que usted es mejor que yo. Ahí sí, usted no peca. Usted no se equivoca. ¿Sí? Por supuesto. Pero hay una diferencia. Que yo accedí a la gracia de Jesucristo. Y dice la Biblia que Él me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Qué importante es eso. Y entonces, ¿a mí por qué no me puede perdonar? No. Sí te puede y te quiere perdonar, pero tiene que haber algo antes. Que tú te arrepientas y que le digas, perdóname, ya entendí la necesidad que tengo de ti. Ven, toma el control de mi vida, toma el control de mi matrimonio, toma el control de mis hijos, toma el control de mi negocio, de mi trabajo. Sé tú mi Señor y Salvador. Cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, ya no estamos bajo pecado.
Fuimos libertados del pecado, que por cierto ese es el tema del campamento de Filadelfia, la libertad en Cristo. Fuimos libertados del pecado, de la muerte, de la religión, de la ley, del poder de Satanás. Fuimos libertados de todo eso, nada más por haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay quien diga, no te creo. Pues lee la Biblia. El problema es que no me crees y no quieres leer la Biblia. Lee la Biblia y date cuenta por ti solo. Es que yo lo veo ahí, pero no le creo. Entonces ese es otro problema. Se llama falta de fe. Es que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Entonces tú tienes un problema sumamente serio. ¿Y sabes qué? Perdón. Pero el no creer eso te va a llevar derechito a lo que estamos hablando, al infierno. Pues no te creo. Bueno, mi función no es convencerte. Yo no tengo ese poder. Y lo que el Espíritu Santo de Dios no haga en tu vida, menos lo vamos a poder hacer nosotros. La responsabilidad que nosotros tenemos es como Pablo, presentar la verdad bíblica. Esto es lo que la Biblia dice. Es que yo creo que si soy bueno, entonces voy al cielo. Pues ya hemos dicho que el infierno está lleno de buenas personas y el cielo de pecadores arrepentidos. En Romanos 6, 16, 18, Pablo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí dice. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? A reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. A eso. A que entiendas que no es una religión lo que te salva. Es una persona. Es el amor de esa persona que se llama Jesucristo y que quiere tener un encuentro de amor contigo hoy. Si tú le permites tomar el control de tu vida. Porque todo está limitado a que tú le des el acceso. Porque Dios está esperando que de manera voluntaria le entreguemos nuestra vida. Él no quiere marionetas ni títeres. Él lo que quiere es que personas, de manera sincera, honesta y genuina, le puedan decir, aquí está mi vida, te la entrego hoy. ¿No era lo que cantábamos hace ratito? Al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido libertados del pecado, de la muerte, de la religión, de la ley y del mismo diablo. Porque Él ya no tiene acceso a nosotros. La Biblia establece dos familias, la de Dios y la del diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo tenía este diálogo con los fariseos en Juan capítulo 8? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dos familias, la familia del diablo y la familia del Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser parte de la familia del diablo? Bien sencillo, nacer físicamente. ¿Cómo? ¿Y los niños? No se preocupe, los niños, por su inocencia, si murieran, van directo a la presencia de Dios. Esté tranquilo. Pero usted, que sí tiene conciencia, si muere sin reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, tiene un problema. Porque la única manera de acceder a la familia de Dios es esa. Arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando al Señor, al Rey.
toda la raza humana, todos los descendientes de Adán están bajo pecado. La única salida se llama Jesús. Versículo 10, Romanos 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, fíjese, no hay justo. ¿Cuántos justos hay? Nada, ¿de veras? ¿Cómo así? Ni uno, ni uno, ni uno. Nada, están jugando, ¿verdad? Yo conozco gente buena. ¿Usted no conoce gente buena? Oiga, y todas estas organizaciones que dan tantos apoyos a los pobres, es gente buena, ¿no? Bueno, entonces ¿hay o no hay? ¿Sí o no? Vean los videos así con... ¿Eh? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo... ¿Qué? Pues ni gente buena hay. Porque el bueno es el que hace lo bueno. Y si aquí dice que no hay quien haga lo bueno, entonces quiere decir que no hay buenas personas. No hay ni siquiera uno. Y luego fíjese lo que dice Pablo, dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué quiere decir eso? Sepulcro abierto es su garganta. Es decir, hay muerte ahí. Hay muerte. Con su lengua, ¿qué dice? No, no es cierto, no. No, no puede ser. No, yo conozco gente que no me engañaría nunca. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. A lo mejor nos va a decir, con razón, ya lo identifiqué, eso que hay ahí. Su boca está llena de maldición. ¿Y de qué? De amargura. Pues ¿de quién está hablando Pablo qué? Aquí no hay de esos. Tus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En este pasaje, Pablo nos enseña la realidad del ser humano. Esa es la realidad, que contradice a lo que la sociedad y el mundo piensa. Va completamente en contra. Porque el mundo y la sociedad dice, es que el hombre es bueno. El hombre es bueno. La naturaleza humana es buena en sí misma. Y lo que dicen muchos de los psicólogos, no creyentes, los que no son, que tenemos aquí, hermanitos muy amados, dice, lo que pasa es que hay factores externos que hacen que el hombre actúe mal. Y entonces nos quieren llevar a la conclusión de que el hombre lo que necesita no es castigo, sino rehabilitación. Necesitamos rehabilitarlo. ¿No se ha dado cuenta? ¿Cómo se les llama a todas las cárceles? ¿Centro de qué? ¿Y usted cree que salen readaptados y rehabilitados? Agarran más contactos adentro. ¿Sabe dónde es donde viene la verdadera transformación? Cuando dentro de la cárcel conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Ahí es cuando está la verdadera rehabilitación. Porque solamente Cristo puede cambiar la mente perversa del ser humano. No hay nada más. Yo se los he dicho, nos quejamos de los gobiernos. ¿Y usted cree que un hombre en el poder va a hacer la diferencia? Honestamente, ¿usted cree que si llegara un presidente creyente al poder, la cosa iba a cambiar? Por supuesto que no. Este mundo está corrupto y controlado por Satanás. Entendamos eso. Iba a decir entienda, pero yo también. Entendamos eso. Entonces, pues ¿para qué? No. Otra vez, no vamos a presentar los mismos argumentos como los judíos. No, sí, qué bueno que lleguen. Pero luego lo vamos a estar juzgando y criticando porque no pasa nada. No. Es que entienda que hay un sistema opuesto a Dios. En el matrimonio hay un sistema opuesto a Dios, se llama Satanás, y lo que quiere es dividir, y lo que quiere es que la mujer le falte el respeto al hombre y que el hombre no ame a su mujer. En la familia hay un sistema opuesto a Dios, porque quiere que los hijos se rebelen contra los padres. Eso es lo que se está buscando, pero no podemos ser ajenos a esto. En los gobiernos es igual. Hay un sistema opuesto a Dios que quiere que nos levantemos en armas para derrocar a los gobiernos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dios dice otra cosa con respecto a esto, con respecto a que el ser humano es bueno y a que son factores externos los que hacen que cambie. Primero habla de la condición. Dice, no hay nadie bueno. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Es decir, por nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza, no vamos a buscar a Dios. Por eso, ahora sí, tiene un problema y ahora sí anda muy manita de Dios. Claro, porque su propia naturaleza no lo va a llevar a buscar a Dios. Y a veces Dios tiene que poner cierto tipo de problemas en la vida de la persona. Entonces fue Dios el que me metió en esta crisis. Ya le estás echando culpa a Dios de tu mala administración, ¿verdad? No. Pero en eso es que Dios se glorifica. A través de eso es que tú estás volteando y considerando a Dios como una opción. Cuando se ve el matrimonio emproblemado, cuando se ve el problema con los hijos, cuando se ve el problema en el negocio, en el trabajo, etcétera, ahí es cuando empezamos a considerar a Dios en nuestros caminos. Y está bien. El punto es que cuando Dios nos saque adelante, sigamos con esa convicción. De todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si vamos y nos metemos al conflicto de Israel con Hamas, nos vamos a dar cuenta que de pronto hay verdades de un lado y hay verdades del otro. Y así es. Y si vamos al conflicto en el matrimonio, vamos a ver que siempre hay dos versiones. Y que, sí, es cierto, un lado tiene razón y el otro también. El punto es cómo llegar a ese equilibrio. Ese equilibrio te lo da el Espíritu Santo de Dios. Y de pronto lo que argumentan nuestros hijos, si ponemos atención, va a haber cosas que tienen razón.
Y nosotros como padre también tenemos razón. Pero ¿quién nos va a dar el equilibrio? El Espíritu Santo de Dios. Te requiere eso. Jesucristo es la solución. Luego habla del comportamiento en su hablar y en su andar, dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Está hablando del pecador inconverso, de aquel que no ha tenido ese encuentro de amor con Cristo. Sus pies, primero estaba hablando de su hablar, ahora habla de su andar. Sus pies se apresuran para derramar ¿qué? Sangre. Quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y esa es una de las bendiciones de haber tenido ese encuentro con Jesucristo. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos acceso a esa paz. ¿Cuál paz? La paz de Dios. De que aún en medio de la situación adversa, difícil, complicada en la que nos encontramos, podamos encontrar paz. Esa es la bendición que tenemos. Entonces vemos aquí que Dios dice que el hombre no es bueno. Dice, no hay nadie bueno, esa es la condición del hombre. El comportamiento, nomás checa su hablar, checa su andar, y te vas a dar cuenta. Y el punto más importante, habla del corazón, porque dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este es el problema principal, no temer a Dios. No se teme al juicio, no se teme a las consecuencias de sus acciones, y no se teme al Creador. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Busque Salmo 111:10, por favor. Salmo 111:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Jehová es Dios. ¿Ok? De pronto, si usted está aquí por primera vez, dice, ¿quién es Jehová? Bueno, es Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican ¿qué? O sea que el que no los practica no tiene buen entendimiento. Su loor permanece para siempre. Pero habla de practicar sus mandamientos. ¿Sí? Habla de una manera de vivir. No de que los practiqué hoy. O lo hice hoy y mañana no. Habla de consistencia. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ajá. ¿Quién es el insensato? El necio. No, eso de la Biblia, no, eso es pura mentira. ¿Está bien? Aquí estás. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando habla del Santísimo es el conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la Biblia. Por eso hay que pasar tiempo en la Biblia. Por eso nuestro deseo es que cada uno de ustedes pueda tener una relación personal con Dios. Que pueda usted agarrar su Biblia y leerla. Porque ahí usted va a estar conociendo a Dios. Y va a entender qué es lo que espera de usted y qué es lo que quiere de usted. Entonces vemos que el pecador se encuentra en una situación crítica. Pero usted y yo podemos jugar un papel importante en la vida de ellos. ¿Sabe por qué? Vamos a regresar, y es por último, a Romanos 3:19 y 20.
Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjese, versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Jesucristo dijo que enviaré a su Espíritu para convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan de ese versículo? Te los leo. Juan 16, 8. Dice, pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Está hablando del Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando Dios dejó esta ley escrita, la palabra de Dios, la dejó de tal manera en que nadie la podemos cumplir. Entonces, si queremos justificarnos por ser buenos, no vamos a poder. Y entonces el juicio de Dios viene. Pero si accedemos a la gracia, entonces, en el poder de Dios y por su sangre, podemos vivir sin que esto sea el problema para nosotros. Cuando usted y yo le explicamos a las personas cuál es su situación y es confrontado con lo que la Biblia dice, se da cuenta y entiende que es un pecador y que está separado de Dios, y usted no se lo pone bonito, porque a veces nosotros queremos como que, y bueno, ¿cómo le digo? Es que si le digo se me va a ofender, y es que, a ver, no tiene por qué ofenderse en primer lugar, porque tú vas a explicar algo en lo cual tú estuviste en otro tiempo. ¿Sí? Yo también estuve bajo ese juicio y bajo la ira de Dios. Punto. No voy a decir nada donde yo no estuve. Entonces, lo único que tenemos que es explicarlo. Convencer al pecador de sus propios pecados es una función del Espíritu Santo, no de usted y mía. Pero alguien tiene que decirlo. ¿Sí? Alguien tiene que decirlo. Pero no lo vamos a convencer usted y yo. Enseñarle al pecador la norma de justicia de Dios, la Biblia, la Escritura. Eso es lo que hace también el Espíritu Santo. De pronto, es que yo leo, pero no entiendo nada. No entiendes porque te falta el Espíritu Santo de Dios, que es el que te va a enseñar. Es que yo ya leí la Biblia. ¿Y a qué conclusión llegaste? Está bueno el libro. Está interesante. Fue un libro de historia para ti. Porque si tú leíste la Biblia, vas a llegar a la conclusión de que te vas a poner de rodillas y le vas a decir, Padre, perdóname. Necesito que tu Hijo Jesucristo entre en mi corazón y me dé la vida eterna. Entiendo y reconozco la situación en la que me encuentro. Esa es la conclusión que vas a llegar. Si lees la Biblia. Mostrarle al pecador el justo juicio de Dios que está por venir. Entonces, la función del Espíritu Santo es convencer de pecado, enseñarle al pecador la Biblia y mostrarle que verdaderamente hay un juicio. Pero alguien tiene que decirlo. Si usted y yo no hablamos, entonces, ¿quién? Esa es la responsabilidad que tenemos de parte de Dios. Pablo nos enseña que el uso de la Escritura, el uso de la ley, nos prepara, al pecador para lo que viene. ¿Qué viene? El verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero le convence de su situación crítica en la que se encuentra
pero también prepara su corazón para la solución. ¿Cuál es la solución? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Es decir, esta es la salvación. Así es. Eso es lo que va a pasar cuando usted realmente exponga la palabra de Dios y no le ponga su gusto, su preferencia. Porque ese es cuando viene el problema, cuando yo le empiezo a agregar cositas, ¿verdad? Como cuando Dios le dijo a Eva, a Adán, ya le ando agregando cositas, ¿ya vieron? Cuando le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Pero cuando tiene ese discurso o esa conversación, la serpiente, Satanás, con Eva, dice, ¿qué les dijo Dios? No, pues que de todo árbol del huerto podíamos comer. Y del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo que no comer. Es más, que ni lo tocáramos. Bueno, pues no decía así, ¿verdad? Pero ya le puso su cosecha. Cuidado. Cuando enseñemos, dejemos que sea la Biblia sola. No necesita que andemos defendiendo. Y si lo rechazan, acuérdese que no lo están rechazando usted. Están rechazando a Dios. Usted y yo somos voceros de Él. Como el que, por cierto, como el que falleció en el avión de Malasia, que iba el vocero de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, controlado por la ONU. Interesante. ¿Casualidades? Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, mire este pensamiento y con esto termino. Yo no creo que ningún hombre pueda predicar el evangelio si no predica la ley. La ley es la aguja y no puedes meter hilo de seda del evangelio por el corazón del hombre si no manda primero la aguja de la ley para abrirle el camino. Tenemos que presentar la verdad como la palabra de Dios establece. No le agregue y no le quite. Lo que dice es. Punto. Y deje que sea Dios y el Espíritu Santo el que haga la obra en la vida de la persona. Es todo. Esto es lo que Pablo nos presenta. ¿Qué de difícil tiene eso, mis queridos hermanos y amigos? Lo acabamos de hacer ahorita. Acabamos de presentar la verdad como es, diciendo lo que es. Hay consecuencias. Si tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que si eso fue una decisión auténtica y genuina, todos tus pecados son perdonados. Y ahora tienes acceso al Padre y a todas las bendiciones que con eso trae. Si tú lo rechazas, la Biblia dice que ya has sido condenado. Y por lo tanto pasarás la eternidad en el infierno. Eso dice la Biblia. Eso dijo Jesucristo. No yo. Ahora, si usted lo rechaza, ¿ya no vamos a ser amigos? No, no hay problema. Lo único es que en la eternidad no nos vamos a ver. No es personal, no es conmigo. Usted tiene que arreglar cuentas con Dios. Es personal. Ahora, ¿cómo sé que mi decisión fue genuina y fue honesta y fue sincera? Muy sencillo. Si esto es sincero, honesto y genuino, lo que va a pasar es que va a haber un deseo en tu corazón por crecer, por alimentarte. Y va a empezar a haber una transformación en tu vida que ni tú mismo vas a ser consciente de los cambios que estás teniendo. Porque esos cambios los produce el Espíritu Santo de Dios, de una manera sobrenatural. Y muchos de los que estamos aquí podemos contarle nuestra historia. Y de cuántas veces intentamos cambiar y dejar malos hábitos y no podíamos.
Pero cuando vinimos a los pies de Jesucristo, sin estar pensando en eso, Dios empezó a transformar nuestra vida. Porque el principio no es, bueno, ok, entonces ya tengo ya tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿ahora qué tengo que cambiar? No, lo que tienes que hacer es crecer espiritualmente y Dios se va a encargar de cambiar todas esas cosas. Lo único que tenemos que hacer es lo que dijo Pablo cuando se encontró con Jesucristo en ese camino a Damasco. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Es todo. Eso es lo único que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y sabe qué es? Bien sencillo. Entrar en un proceso de crecimiento espiritual. Filadelfia le llama discipulado, perfeccionamiento. ¿Estás ahí? Si estás ahí, vas bien. Si no estás ahí, pregúntate si verdaderamente has tenido este encuentro de amor con Cristo. No sea que estés confundido. No sea que pienses que eres y no eres. Y no hay peor cosa que eso. Estás en el lugar más peligroso que hay. Porque crees que eres algo que no eres. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. En tu nombre y por tu nombre. Gracias por tu palabra. Porque si bien es cierto que nos incomoda y nos hace sentir, pues en muchas ocasiones nos hace sentir avergonzados, nos hace sentir mal. Pero la razón por la cual tú la dejaste es para que volteemos a verte a ti y a la gracia y provisión que tú has dejado en Jesucristo. De eso se trata. Ahí es donde comienza esta manera de vivir. Reconociendo a Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador. Es personal, es voluntario, es algo íntimo que cada uno de nosotros puede hacerlo. Ahí en su mente y su corazón. Y una vez que se haga, ¿cómo saber si fue real? Pues para darnos cuenta que el Espíritu Santo de Dios y toda la plenitud de la deidad, como dice la Biblia, que es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros, nos va a guiar a querer aprender más, a crecer, a hacer esos cambios en nuestra vida que son producidos por ti. Así es que si tu deseo es iniciar esta relación de amor con Dios, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Es claro, reconócelo, pídele perdón, dile que necesitas que controle tu vida y que de ahora en adelante Él será tu Señor y tu Salvador. Pero muchos de nosotros ya hemos pasado a formar parte de este reino espiritual. Ya lo hemos reconocido a nuestro Rey. Pero faltan ciertas cosas. Puede ser por ignorancia, que no entendemos que lo que Dios desea de nosotros es un crecimiento espiritual. El iniciar un discipulado, iniciar un estudio de la Biblia personalizado. Pues esta es la decisión. El día de hoy puede ser tu compromiso delante de Dios. Lo que Él espera es que tomemos decisiones. Aunque el no tomar decisiones es tomar una decisión. Por lo que yo te animo a que arregles cuentas con Dios. Y lo que esté haciendo falta en tu vida, pídeselo. Pídeselo. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de intimidad contigo.
hemos llegado con nuestro corazón dispuesto a recibir instrucción. Ahora te pedimos que esta instrucción que hemos recibido podamos aplicarla y que podamos impactar la vida de la gente que nos rodea, que podamos impactar a nuestra familia, con nuestro buen testimonio, con nuestra manera de vivir, que podamos impactar en nuestro trabajo, que la gente pueda venir al conocimiento de la verdad por vernos, cómo hablamos, cómo actuamos y cómo nos amamos. Porque somos Filadelfia. Amor fraterno es lo que quiere decir Filadelfia. Amor filial, amor entre hermanos. Gracias, Dios. Bendice los diezmos y ofrendas que se han de levantar. Que basten y sobren, Señor, para las necesidades que se tienen aquí como iglesia. Reconocemos que tú no necesitas de nuestro dinero. Lo sabemos, tú eres el dueño de todo. Pero aquí hay gastos que se tienen que cubrir para poder seguir reuniéndonos y congregándonos. Bendice los trabajos, los empleos de cada uno de nosotros, Dios. Y pone en nosotros un corazón generoso a sí mismo. Toca los corazones de algunos hermanos que puedan financiar a estos jóvenes. Amén. Que no se queden sin participar de esta decisión que se está haciendo. Dios, llévanos el día de mañana con bien. Henos allá. Trabaja con nosotros y con nuestros jóvenes y regrésanos con convicciones firmes y que tu nombre sea glorificado. Bendice todo este proyecto con los mayas, el pueblo maya para Cristo. Bendice todos estos esfuerzos. Bendice a San Lucas de las fundaciones que representan. Bendice a nuestros hermanos que están en el frente de batalla. Dale la sabiduría, la capacidad, la inteligencia, la adaptación. Bendice este trabajo con el pueblo Case, en Medio Oriente. Igual, provee lo necesario. Da la claridad, mi Dios, para poder seguir impactando a estas comunidades y que sepan quién es tu Hijo Jesús. Por favor, ayúdanos a disfrutar este domingo en familia. Te pido por la gente que el día de hoy no estuvo aquí, sé con ellos y muéstrales la importancia de ser parte de Filadelfia. Que somos una familia, somos un equipo con un propósito que tú nos has dado. Hacer discípulos aquí y en todo el mundo. Amén. Amén.